En una emisión de Vida de Cielo aquí en la Tierra, en Santa Teresita Radio. Los saluda Carla Lombardi con un tema más de nuestra emisión. Ahora, en este martes, un día previo al 25 de marzo, un día grande de nuestra Madre Santísima, nuestra bella mamá que dijo Fiat al anuncio del ángel. Entonces, vamos a unirnos, hermanos, vamos comenzando antes de saludarlos, de entrar con la introducción a este tema. Vamos a empezar uniéndonos a nuestra Madre Santísima, que mañana es el día de la Anunciación. Y en esta unión hermosísima vamos tomando las palabras del Ave María para unirnos a este fiat voluntas tua, a este fiat mihi que ella hizo en ese acto precioso de decirle sí a Dios, sí a estas palabras del arcángel, cuando le dijo al Padre amado, a nuestro Padre eterno, que sí quería hacer la voluntad y que ella se humilló, se hizo esclava de Dios, esclava en un sentido de entregarle su voluntad para que Dios hiciera en ella grandes maravillas. Bueno, pues con esta misma intención de unirnos a este fiat de nuestra Madre Santísima y abrazarnos a la cruz de Jesús, abrazarnos a las 7 espadas y a las miles de espadas profetizadas por el anciano Simeón a nuestra Madre Santísima, para tomar el acto de entregar nuestra voluntad en un acto continuo. Vamos comenzando con un Ave María, y 3 glorias al Padre, para unirnos a esta intención divina junto con nuestra Madre Santísima y nuestro amado Jesús y Luisa. Digamos todos juntos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pues muchas gracias, hermanos, por haberse unido a esta Ave María preciosa y invocar a la Trinidad con el Gloria al Padre, para abrazarnos en esta hora en modo divino, para comenzar nuestro tema. Un tema muy bello, que basado precisamente en las Escrituras, en lo que Jesús dijo cuando fue al desierto y sufrió estas tentaciones del maligno, que claro, Jesús, siendo verdadero hombre y siendo verdadero Dios, Él toma todas nuestras tentaciones que íbamos a tener en toda nuestra vida, y Él vence apartando definitivamente al maligno de todos nuestros sufrimientos y las tentaciones que íbamos a sufrir. Pero Él nos deja el camino del triunfo, nos deja en ese acto precioso de decir no al maligno y sí a Dios. Por eso, el día de ahora, hermanos, vamos a ver este tema. No solo de pan vive el hombre. Palabras textuales de Jesús dichas y que están escritas en la Sagrada Biblia. Y claro, y nos vamos a hacer nuestro también
la segunda parte de esta frase, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y vamos viendo en qué consiste esta palabra, vamos viendo qué palabra se refiere Jesús, porque Él quiere que la tomemos y la hagamos vida. Por eso, ahora en estos tiempos de tantas contradicciones, podemos ver que hasta se nos ha privado del pan eucarístico a varios países, en donde en momentos tenemos momentos de cuarentena, momentos de encierro que se nos ha pedido tener. Han cerrado en muchos lugares los templos, han cerrado la oportunidad de tomar el pan eucarístico. Y ahora, ¿qué es lo que nos pide Jesús? ¿Qué es el verdadero cumplimiento de la Eucaristía cuando Él se comió a sí mismo? Tuvo una finalidad que quiere que ahora se cumpla, una finalidad plena y total de alimentarnos con esta gracia divina de la Eucaristía, pero que nos encamine a vivir la plenitud de su voluntad. Muy bien, hermanos, pues una vez más, no olvidemos recordar que este programa tiene su eje central en los escritos de la obra de la divina voluntad obrante en la criatura, dictados por Jesús a la sierva de Dios Luisa Picarreta, y está fundamentado en las bases de la revelación pública expuesta en las Sagradas Escrituras y sustentada en el Catecismo de la Iglesia Católica. De aquí que nos muestra un conocimiento explícito de lo que nuestro Señor desea que cada uno de nosotros conozcamos, para que optemos libremente por el plan de Dios, por este plan de Dios completo de vivir aquí en la tierra como se vive en el cielo, de acercarnos a este fiat para tomarlo y hacerlo nuestro, porque ahora se nos está dando a manos llenas el fiat supremo, vivirlo como lo vivió nuestra Madre Santísima y Luisa. Bien, pues vamos iniciando este programa precisamente tomando una reflexión muy importante. Cuando nosotros hemos comentado en el programa anterior y hemos reflexionado sobre dónde está Dios en estos momentos, dónde está Dios cuando se vive la tribulación, dónde está Dios cuando se vive la desolación. Y platicábamos precisamente la semana pasada que Dios nos ha hecho para que seamos habitación completa de Dios, porque Dios creó al mundo para ser habitación del hombre, pero Dios nos creó a nosotros, creación predilecta, para ser la habitación de Dios y que Él pudiera obrar en nosotros, moverse en nosotros y que nosotros también podamos tomar con la propia voluntad, la voluntad divina, hacerla nuestra y unirnos en un solo querer. Bueno, pues este solo querer, precisamente esta habitación, el de la que tanto añora nuestro Dios que la entreguemos, nos viene preparando ahora en estos tiempos que parecen difíciles y de contradicción, pues aunque no lo crean, son tiempos de preparación para entrar a esta hermosa dimensión de amor en donde nos está encaminando nuestro amado Dios y acelerando la venida y la extensión de su reino. La extensión del reino que implica el triunfo de los corazones, donde va a venir esta nueva época de amor, de que las almas verdaderamente, aquellas que lo desean y que lo conozcan, pueden entrar a vivir en la plenitud de su divina voluntad. Bueno, hermanos, pues de esto se trata este segundo tema. Este segundo tema, que es no solo de pan vive el hombre, tiene que ver mucho con lo que estamos viviendo actualmente y con el tema anterior.
¿Por qué? Porque nos va a encaminar primeramente a entender cuál es la dimensión del hombre, cómo Dios nos creó desde un principio y cómo este llamado a vivir esta unidad en cómo nos hizo Dios, es decir, nos hizo aptos para que Dios habitara en nosotros, nos conformó de una manera tan perfecta para que nuestro cuerpo y nuestra alma, vividos en unidad, pudieran ser esa habitación que tanto añora Dios. Y así lo ha marcado a lo largo de la historia. Nos lo dice precisamente nuestro Jesús en varios pasajes evangélicos. Por ejemplo, en el pasaje de la Samaritana. En el pasaje de la Samaritana es muy claro cuando la Samaritana le pide de beber a Jesús. ¿Sí? Este pasaje que está expuesto en San Juan capítulo 4, vamos a darle un poco lectura a algo importante que dice aquí. Dice, Señor, dice la mujer, el pozo es hondo y tú no tienes ni un recipiente donde conseguir esta agua que da vida. Si bebes agua de este pozo, te dará sed otra vez, explica Jesús. Pero el agua que yo te daré puede hacer que uno viva para siempre. Señor, dice la mujer, dame de esa agua. Entonces no tendré sed nunca más y jamás tendré que venir aquí para conseguir agua. Bueno, pues fíjense, la samaritana cree que Jesús está hablando de un agua verdadera. Ella le cree, pero Jesús sigue hablando y Jesús dice que esta agua nunca más le dará sed. Esta agua que ella es la que tanto busca, de la que está sedienta, porque Jesús le hace ver que ella ha tenido varios esposos, 5 esposos. Ella le reconoce a Jesús su sabiduría y dice, dame de esa agua. Muy bien, pues aquí en este pasaje es muy claro, porque Jesús nos está dando a entender que hay algo más que el agua que nosotros nos alimenta el cuerpo. Es un agua que se alimenta el alma, en el cual nunca más tendremos sed. Pero también en otro pasaje Jesús nos habla del pan de vida. Jesús dice, yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre. El que cree en mí no tendrá sed. Nadie viene a mí si mi Padre no lo llama. Entonces, veamos 2 pasajes evangélicos y podemos nombrar muchos más, pero vamos basándonos en estos 2. Jesús habla de un pan de vida en el cual no tendremos ya más hambre. Y también no tendremos más sed si bebemos de esa agua viva, de un agua viva que no solamente se alimenta el cuerpo, sino hay algo más que se alimenta que nos hace no tener más hambre ni sed, porque ya estamos saciados en esa plenitud de amor divino. Bien, pues aquí es muy claro, cuando Jesús está hablando, nos está llamando a entender, nos está llamando a todas las almas, a todos los que queremos escuchar la palabra de Dios y es que queremos escuchar a Jesús en esta palabra divina, que hay 2 vidas. Hay 2 vidas. Una vida es la vida humana. La vida humana alimenta al cuerpo, pero este cuerpo, como vive con vida humana,
sigue teniendo sed. ¿Por qué sigue teniendo sed? Porque está compuesto por actos finitos, actos que se acaban. Jesús le dice a Luisa que toda aquella alma que vive con su propio querer, con esta vida humana, con su propia voluntad, va teniendo sed constantemente de alimentar su cuerpo, un cuerpo que por el pecado original, por la herencia del pecado original, algún día va a fallecer. Sin embargo, no nos habla de este cuerpo, sino nos habla de la vida divina. Jesús nos habla de una vida divina en la cual esta vida divina nunca más tendremos sed y nunca más tendremos hambre, sino que nuestra única sed y nuestra única hambre va a ser de la vida divina, de la voluntad de Dios que nos saciará y nos llevará a la plenitud de amor divino. Veamos qué es lo que dice Jesús en el volumen 17. En el volumen 17, título 17. Dice así: mira entonces cómo está mi voluntad en cada criatura, como latido primario, porque el suyo es secundario. Es más, si latido de criatura hay, es en virtud de mi latido, de mi voluntad. Más bien, esta mi voluntad forma dos latidos, uno para el corazón humano como vida del cuerpo y otro para el alma como latido y vida del alma. Pero ¿quieres saber tú qué hace este latido de mi voluntad en la criatura? Si piensa, mi voluntad corre y circula como sangre en las venas del alma y le da el pensamiento divino, a fin de que haga a un lado el pensamiento humano y dé lugar primero al pensamiento de mi voluntad. Si habla, quiere el lugar la palabra de mi voluntad. Si obra, si camina, si ama, mi voluntad quiere el lugar de la obra, del paso, del amor. Es tanto el amor y el celo de mi voluntad en la criatura que mientras late, si la criatura quiere pensar, se hace pensamiento. Si quiere mirar, se hace ojo. Si quiere hablar, se hace palabra. Si quiere obrar, se hace obra. Si quiere caminar, se hace pie. Si quiere amar, se hace fuego. En suma, corre y gira en cada acto de la criatura para tomar en él su lugar primario que le es debido. Pero con sumo dolor de nuestra criatura le niega este lugar de honor y da este lugar a su voluntad humana. Y mi voluntad es obligada a estarse en la criatura como si no tuviera pensamiento, ni ojo, ni palabra, ni manos, ni pies, sin poder desarrollar la vida de mi voluntad en el centro del alma de la criatura. ¡Qué dolor! ¡Qué ingratitud! Bien, hermanos, vamos resumiendo lo que Jesús dice aquí. Jesús es muy claro. Dice que hay dos vidas y por lo tanto estas vidas son importantes, pero hay que ordenarlas. La vida más importante es la vida de su voluntad, porque cuando se vive de su voluntad, el latido del cuerpo va formando vida divina. Esto es importante, porque muchos van a decir, bueno, sí, pero también hay que alimentar el cuerpo, hay que alimentar el alma y el cuerpo. Miren, Jesús está hablando de un orden, y el orden que está hablando aquí es que el alimento principal es el alimento de la vida divina. Y el alimento de la vida divina tiene características que los vamos a ver más adelante.
Porque encontrando nosotros el alimento de la voluntad de Dios, de la vida del alma, por añadidura se nos dará el alimento el alimento del cuerpo. Y vamos viendo esto más adelante. Miren, está hablando del latido divino, pero también está hablando del alimento que nos va a dar el latido del alma, que es importante porque lo que va a dar vida a nuestro cuerpo y a nuestra alma va a ser también el aire de su voluntad. Y vamos viendo que Jesús dice aquí, para que empecemos a hacer notas de qué es lo que va, cuál es el alimento principal. Aquel alimento cuando Jesús destierra a este enemigo, al maligno, en el momento del desierto y dice, no solo de pan vive el hombre, pero vamos entendiendo de cuál pan está hablando Jesús, porque Jesús está hablando de un pan que tenemos que tomar, pero es divino, no solamente el pan que alimenta el cuerpo. Vamos viendo lo que dice aquí Jesús. Dice Jesús, yo al crear el hombre para conservarle la vida, formé en torno a él el aire del cuerpo y el aire del alma. ¿Se fijan? Está hablando de dos, el aire del cuerpo y el aire del alma. ¿Sí? Dice, el aire natural para el cuerpo, el aire de mi voluntad para el alma. ¿Crees tú que el aire natural solo porque es aire tiene virtud de dar respiración al hombre? La fuerza, el alimento, la frescura, la vida vegetativa a toda la naturaleza. Así que a pesar de que no se ve, tiene todo un puño y se ve y se constituye vida de todo ser creado. Por eso todos sienten la necesidad del aire y él por todas partes hace su curso, de noche y de día. Penetra en el latido del corazón, en la circulación de la sangre por todas partes. Pero ¿sabes por qué contiene tanta virtud? Porque en el aire está toda la sustancia de los bienes que produce y fueron puestos por Dios en el aire, la fuerza alimentadora, respiratoria, vegetativa, y él contiene como tantas semillas de todo el bien que encierra. Ahora, si se necesita un aire para la conservación de toda la naturaleza, se necesita también un aire para la conservación del alma. Y mi bondad no quiso confiar ni formar otro aire para el alma, sino que mi misma voluntad se quiso constituir aire para el alma, y así toda aquella sustancia de los bienes que ella contiene. Muy bien, hermanos, aquí está la clave. La clave es esta. Dios ha puesto un aire para el cuerpo, pero también para el alma. Ha puesto un latido para el cuerpo, pero también ha puesto un latido para el alma. Y este latido para el cuerpo y latido para el alma no deben estar separados, porque Dios nos creó en una unidad, cuerpo y espíritu, para poder encontrar su divina voluntad. El hombre fue creado en una unidad, en una perfección de amor divino, que Dios hizo al hombre con cuerpo, pero este cuerpo vive por el alma. Si este cuerpo no tuviera alma, no tuviéramos movimiento. Por eso todo ser creado que tenemos movimientos por el alma. El alma nos mantiene vivos,
Pero la distinción entre un animal y un hombre es que nuestra alma está compuesta por un espíritu. El Espíritu de Dios mueve al alma que alimenta a su espíritu, es decir, a su alma, de la divina voluntad, de voluntad de Dios. Y vamos entendiendo cuál es este alimento. Dice: hija mía, mi voluntad es más que alimento. Es más que alimento, fíjense bien, porque no podemos separar el cuerpo y el alma. Estos deben de ser unidad, porque somos unidad. Dios nos ha creado en una unidad. Somos seres espirituales creados por Dios, porque somos creados para Dios. Por eso nuestro alimento principal debe ser el alimento de la divina voluntad. Este alimento es el alimento que nosotros le debemos de dar prioridad. Es el alimento el que va a destruir al maligno. De aquí las palabras de Jesús. Jesús le dice a Luisa: el alimento da fuerza al cuerpo, lo calienta, aumenta la sangre, reaviva la inteligencia. Si está debilitada, da la fuerza a todos los miembros y empuja a la criatura a nuevas obras y sacrificios. En cambio, una que está en ayunas, no dando el alimento necesario a su cuerpo, es débil, es fría, pobre de sangre, la inteligencia debilitada, agotada en todos sus miembros, lo que la lleva a la tristeza y la empuja a no hacer nada, sin ganas de sacrificarse en nada. Pobrecita, dice Jesús, se siente faltar la vida en toda su persona. Tan es verdad que cuando una enfermedad es mortal para una criatura, abandona el alimento, y abandonando el alimento se dispone a la muerte. Muy bien. Jesús aquí nos está diciendo en cuanto al alimento del cuerpo, ¿sí? Está hablando de esta alma que requiere de alimentarse y cómo cuando un alma está enferma se va disponiendo a la muerte. Pues vamos viendo qué sucede en el alma. Jesús le dice a Luisa: entonces, habiendo establecido la eterna sabiduría que también el alma tuviera su alimento, le fue asignado como el alimento exquisito la voluntad suprema. Así que quien toma ese alimento es fuerte en el obrar el bien. Está como impregnada en el amor hacia Dios. Este alimento le aumenta la sangre divina para formar el crecimiento de la vida de Dios en ella. Como sol se refleja en su inteligencia para hacerla conocer a su Creador y formarse su semejanza, le pone la fuerza en toda el alma para poner un vigor todas las virtudes y la empuja a nuevos trabajos y a sacrificios inauditos. Sí, hermanos, este es el alimento de la sabiduría de Dios. El alimento de la eterna sabiduría es el alimento de la voluntad divina, de la voluntad suprema. Tomando como prioridad este alimento que alimentará nuestra alma, se alimentará el cuerpo, porque Dios hará que todo entre en un orden para disponer al alma a no abandonar su voluntad. Pero vamos viendo cuál es la característica de este pan, cuál es la característica de este alimento. El alimento, Jesús le dice a Luisa en el volumen 18, título 7, que es todo lo que estamos leyendo, el alimento de mi voluntad, Jesús le dice a Luisa, se da cada instante. Aquí está. Esta es una característica
del alimento de la voluntad divina, porque muchas veces hablamos de la voluntad divina, pero no sabemos cómo alimentarnos de esa voluntad divina. El alimento de la voluntad divina se da, Jesús le dice a Luisa, en cada respiro, en cada instante, en cada día, en cada noche, en cada cosa, cuantas veces se quiera. El alimento de la divina voluntad no hay que temer si se toma en exceso. No hace daño ni produce enfermedad. Por tanto, cuanto más se cuanto más se alimenta uno de este alimento, más se fortifica el alma. Tanto más se eleva el alma a la semejanza con su Creador. Se puede estar siempre con la boca abierta en acto de tomar este alimento celestial. Sin embargo, para quien no lo toma, se puede decir que se dispone a morir. Así como un alma enferma, cuando no toma el alimento, se dispone a morir. Igualmente, el alma que no toma el alimento divino en cada instante, en forma continua, se dispone a morir eternamente. Pero fíjense bien, para aquellas almas que dicen, ay, pues ahorita me salgo y luego vuelvo a entrar, o ahorita me confieso, o ahorita peco, al cabo del ratito me vuelvo a confesar. Para esas almas inconstantes, Jesús, fíjense lo que dice, para quien se alimenta de él rara vez, es débil e inconstante en el bien, es frío en el amor, es pobre de sangre divina, de manera que crece como anémica en él. La vida divina es una vida anémica. La luz en su inteligencia es tan escasa que poco o nada conoce de su Creador. Y no conociéndolo, su semejanza está tan lejos de él por cuanto está lejano el alimento de su voluntad. Está sin brío en el obrar en el bien, porque no tiene alimento suficiente. Y ahora se le escapa la paciencia, ahora la caridad, ahora el desapego de todo. Así que las pobres virtudes viven como estranguladas, sin el alimento suficiente de mi voluntad. Bien, hermanos, aquí está la clave. ¿Cómo queremos tomar este alimento? ¿Queremos todavía abrazar nuestros apegos? ¿Queremos todavía abrazar nuestra voluntad? Conociendo las verdades divinas, pero no dejando nuestro querer. Aquí lo dice claramente Jesús. El que se alimenta rara vez no conoce a su Creador, se vuelve anémico de la voluntad divina y es impaciente, tiene falta de caridad, los apegos la dominan y estrangula el alimento de la voluntad divina. ¿Así queremos seguir viviendo, hermanos? No, hermanos, esto implica una decisión. Y hoy, en estos tiempos, implica una decisión radical. ¿Queremos o no tomar el fruto completo, el alimento completo, el pan de la voluntad divina? Por eso Jesús le dijo al maligno, no solo de ese pan vive el hombre, sino del pan de la palabra divina que se encarna en el alma que quiere vivir la divina voluntad, no a medias, sino en forma constante. Pero esto es decisión de la criatura. Así lo dice Jesús a Luisa. Jesús dice, si se pudiese ver un alma privada de este alimento celestial, sería de llorar. Tantas son las miserias y las suciedades con las que está cubierta. Sin embargo, es mucho más de compadecer si se ve una criatura en ayunas del alimento corporal,
porque muchas veces le faltan los medios para comprarlo. En cambio, el alimento de mi voluntad se da gratuitamente. Escuchemos, hermanos. El alimento de la divina voluntad se da gratuitamente. Tenemos sus verdades divinas. Tomémoslas, hagámosla nuestra en los actos diarios de nuestra vida. No nos distraigamos con las cosas del mundo. Jesús le dice a Luisa que el pan de su voluntad se da gratuitamente. Dice, por lo tanto, quien no lo toma merece la condena. Y aquí lo tenemos. Dice, vamos aclarando esto de la condena. ¿Qué sentido le da Jesús a esta condena? Veamos, dice, y la condena se la forma ella misma. Es decir, ¿quién condena? ¿Dios condena al alma? No. Dios te da gratuitamente, nos está dando gratuitamente sus verdades divinas, nos está dando gratuitamente su palabra que da vida, pero no la queremos tomar, no queremos hacer nuestra esa palabra, queremos abrazar el pecado o queremos abrazar nuestra voluntad. Por eso Jesús dice, yo no te condeno. Jesús le dice en el volumen 18, título 7, le dice, la condena se la forma la misma alma, porque rechaza el alimento gratuito que le da la vida. Hermanos, ¿cuánto hemos desperdiciado el alimento de su voluntad? ¿Cuánto hemos desperdiciado este alimento de nuestros actos, de hacer vida su palabra? ¿Cuánto hemos pospuesto nosotros el conocimiento de las verdades divinas? El conocimiento de las verdades evangélicas que Dios puso en su palabra redentora. En el conocimiento de sus verdades divinas, aquellos que tenemos acceso a la obra de la divina voluntad y que todo mundo puede tener acceso a ella. No escatimemos. Dios no condena. Se condena la misma alma que ha decidido no alimentarse del pan de la vida divina. Ahora, tomando en cuenta esta reflexión, esta frase de no solo de pan vive el hombre, tenemos que ubicarla para poder entender cómo acercarnos a este pan y hacer a este pan de vida divina y hacerlo nuestro. Tenemos que acercarnos al contexto donde Jesús dijo estas palabras para poderla entender y sobre todo para poder pasar de esta voluntad humana al pan de la voluntad divina. Y para poder entenderlo, necesitamos primero ver a Jesús. Porque muchos dirán, sí, es que Jesús pudo vencer la tentación de la voluntad humana cuando el maligno le dijo, come de ese pan, convierte las piedras en pan, porque Él era Dios. Sí, ciertamente, Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, era Dios. Pero no escatimó, como dice en la carta a los filipenses, ¿sí? En el himno cristológico que nos dice, Jesús no escatimó en dejar todas las prerrogativas divinas para hacerse verdadero hombre, tomar y hacer suya la humanidad, vivir la divinidad, viviendo, dejando su voluntad para tomar cada acto en modo divino. Por eso, ¿Jesús era verdadero Dios? Sí,
pero también era verdadero hombre. Esto no lo olvidemos. Entonces, Jesús también, en la composición de que tenía también una alma y también un cuerpo humano, sintió hambre, sintió necesidad de vestirse, sintió necesidad su alma. ¿Por qué? Porque tomó e hizo suyo la condición de hombre, tomó e hizo suyo nuestros pecados para poder darnos el triunfo del acto que iba a ser tentado. Ese acto donde todos íbamos a ser tentados, Jesús lo tomó, lo hizo suyo para darnos el camino para vencerlo. Por eso, Jesús, tenemos que mirar a Jesús. Tenemos que mirar el triunfo de Jesús, de cómo venció esa tentación. Y vamos viendo, Jesús dice, hija mía, es precisamente así. Si el hombre sintió vergüenza de su desnudez y quedó sujeto a tantas miserias naturales, fue precisamente porque perdió el dulce encanto de mi voluntad. Y si bien el mal lo hizo el alma, no el cuerpo, pero indirectamente fue como cómplice de la mala voluntad del hombre, la naturaleza quedó como profanada por el mal querer del hombre. Por lo tanto, la una y el otro debían sentir la pena del mal hecho. Atención, ¿sí? Vamos explicando esto que es punto clave. Jesús habla, como habíamos dicho desde un principio, que Dios nos creó alma y cuerpo. Pero el alma y el cuerpo lo creó en unidad para que tuviéramos vida aquí en la tierra. Entonces no se puede concebir el cuerpo sin el alma. Y no se puede concebir el alma sin el cuerpo aquí en la tierra. Ya cuando el cuerpo muere, el alma va a Dios, a ese juicio divino. Ahora vamos viendo. El alma y el cuerpo aquí en la tierra son unidad. Y así nos creó Dios, en una unidad indisoluble, porque así iba a ser Jesús. En el triunfo completo, Jesús desde un principio, en el triunfo de la divina voluntad, su cuerpo no iba a ser corruptible, no iba a morir. Por eso Jesús tuvo, para el triunfo divino, Jesús ascendió a los cielos con cuerpo y alma. ¿Por qué? Porque fue ahí la restauración del hombre, que la vamos a ver en Jesús. ¿Sí? Por eso el cuerpo de Jesús es un cuerpo divino que nos devuelve la divinidad. Sin embargo, nosotros tenemos en este cuerpo y en esta alma que Dios nos da, Jesús dice algo importante. En el alma está puesta la voluntad. Por eso Jesús le dice aquí a Luisa que quien peca, ¿quién es? ¿El cuerpo o el alma? La voluntad del hombre puesta en el alma. Vamos leyéndolo otra vez. Dice, el hombre quedó sujeto a tantas miserias que fue precisamente porque perdió el dulce encanto de mi voluntad. Y si bien el mal lo hizo el alma, no el cuerpo, pero indirectamente fue como cómplice de la mala voluntad del hombre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el cuerpo es hecho perfecto. El cuerpo tiene una biología perfecta, pero quien peca es la voluntad del hombre. El hombre decide salirse de la voluntad de Dios. Así que no le echemos culpa que las tentaciones de comer el pan que no pertenece, ¿sí?,
de comer el pecado constantemente, es porque el cuerpo tiene necesidad. Esto es falso. Es falso. El cuerpo no peca, sino la decisión del hombre de salirse de la voluntad de Dios. Si el hombre decide no salirse de la voluntad de Dios, entonces el cuerpo retorna a su estado, a su orden. Entonces, lo que hizo Jesús al decirle al maligno, no solo de pan vive el hombre, fue ordenar al hombre, ordenarlo hacia la voluntad de Dios. Porque Jesús sabía que todos nosotros aquí en la tierra vamos a sufrir tentaciones. El maligno está al acecho, pero nos dejó el triunfo de cómo vencer la tentación. Y vencer la tentación no es mirar el cuerpo, porque si miramos el cuerpo vamos a decir, ay, mi cuerpo tiene necesidad, por eso caí. No, vencer la tentación es mirar la voluntad. Y cuando yo miro la voluntad de Dios, no me salgo de ella, porque cuando conozco la voluntad divina, tomo la decisión de no querer salirme del recinto de la felicidad más grande, que es la voluntad divina, la voluntad de Dios. Por eso Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, Él nos dio el triunfo, uniendo su voluntad, la voluntad divina, con la voluntad humana con la voluntad divina. Y unidas la voluntad humana con la voluntad divina, toda tentación se vence y nos empezamos a alimentar con el pan de la divina voluntad, que son cada acto de nuestra vida, diciéndole no a nuestra voluntad y sí a la voluntad de Dios. Entonces, es aquí donde viene ahora sí el verdadero pan, el pan que tenemos que alimentarnos. Dice Jesús le dice a Luisa que hay un paso para poder entrar y poder entender lo magnífico de alimentarnos de su voluntad. Y este paso, Jesús nos muestra perfectamente que cuando nuestro amado Jesús quiere entregarse a nosotros en plenitud, nos pone un camino aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque para poder entender y poder llegar a que todos nuestros actos sean alimento divino, que todos nuestros actos sean hechos en la divina voluntad, Jesús nos pone un medio eficaz, porque cuando Jesús resucita, Jesús asciende a los cielos. Esa ascensión a los cielos, Él nos deja un pan, que es el pan eucarístico, donde Jesús está verdaderamente en cuerpo y alma. Jesús nos deja este pan porque nos lo deja para dos cosas importantes. Jesús le dice a Luisa en el volumen 18, Jesús le dice a Luisa que la finalidad eucarística en el sacramento tiene dos finalidades, porque Jesús tiene que quedarse para alimentarnos del pan eucarístico, porque primero tenemos que vivir en plenitud la redención para poder encaminarnos a vivir, a alimentarnos del pan de su divina voluntad.
Y vamos entendiendo este camino, porque la Eucaristía, que es el sostén de nuestra iglesia, la Eucaristía va a tener dos finalidades. Y estas finalidades van a estar en torno a su divina voluntad. El sacramento eucarístico, donde Jesús está puesto verdaderamente, realmente en cuerpo, alma y divinidad. Jesús le dice a Luisa que para las almas que viven con voluntad humana, Jesús les da el alimento. Es decir, para aquellas almas que buscan una santidad de virtudes, una santidad en el cumplimiento de la virtud, una santidad en donde todavía hay que luchar con nuestra propia voluntad humana para poder alcanzar una virtud, es necesario este alimento divino, el alimento eucarístico de Jesús, para poder fortalecer al alma y para poder alimentarla y ser fuerte en la lucha hacia las virtudes. Sin embargo, para el alma que ha decidido vivir en su divina voluntad, este alimento divino servirá como un alimento purificador y que va a encaminar al alma para poderse fundir completamente en su misma voluntad, en la voluntad divina. El alimento de la voluntad divina, el alimento de la eucarístico, que tome el alma que está conociendo la divina voluntad, va a hacer que Jesús vaya ensanchando su vida divina en el alma hasta poder llegar a la plenitud. Por eso es tan importante alimentarnos del pan eucarístico, porque ahí está Jesús. Jesús está vivo y lo que quiere hacer es que cada vez que comulguemos, Él quiera ensancharse en nuestros actos. Pero para poder ensancharse en nuestros actos, necesita de el conocimiento de la palabra y de la entrega constante de mis actos a Dios. Vamos entendiendo esto con mayor pausa. Cuando Jesús pronunció estas palabras, no solo de pan vive el hombre, Jesús vive varias cosas importantes. Primeramente, vive una separación que se asocia al desierto. Jesús, cuando pronuncia estas palabras, las pronuncia Él en el desierto, cuando ya llevaba una prueba muy fuerte. Llevaba estos 40 días en ayunas y llegó y tuvo hambre, dice la palabra de Dios. ¿Qué significa esto? Que para que nosotros podamos pasar de los modos humanos a los modos divinos, ciertamente Jesús nos está pidiendo pasar por este desierto, hermanos, para poder alimentarnos de la vida divina constantemente. Es necesario vivir el desierto que Jesús vivió, porque este desierto, Jesús le dice a Luisa, yo fui al desierto, se lo dice en el volumen 22, título 25, para llamar de nuevo a mi misma voluntad divina, que por 40 siglos la criatura había desterrado de en medio de ellas. Y yo por 40 días quise estarme solo para reparar los 40 siglos de voluntad humana, en los cuales
la mía no había poseído su reino en medio de la familia humana. Y con mi misma voluntad la quise llamar de nuevo en medio de ellos para hacer que reinara. Al regresar del desierto la deposité en mi mamá, en todos los actos de su voluntad que la criatura había rechazado y tenido como en el desierto, a fin de que fuera ella, la fiel depositaria, la reparadora y la imploradora del reino de la divina voluntad. Sí, hermanos, para que nosotros podamos pasar a vivir vida divina y alimentarnos del pan divino, Jesús nos está pidiendo alimentarnos primeramente, vivir un desierto. Y ciertamente este desierto es darnos cuenta que al estar apartados muchas veces de la vida divina, en este caso del pan eucarístico, que Jesús nos está haciendo ahora en su voluntad permisiva pasar, porque los templos están cerrados. En muchos países como el nuestro hay una suspensión de darnos este alimento eucarístico, pues precisamente vivamos esta reparación de amor que Jesús vivió en este desierto. Jesús quiso vivir esta separación para poder reparar y volver a llamar a las almas a unirse a su propia voluntad. Si nosotros no vemos esta oportunidad de vida para tomar y hacer nuestro el acto de Jesús cuando vivió en el desierto, tenemos que entregar cada momento de este desierto que estamos viviendo al acto de Jesús, cuando Jesús llamó a todas las almas y reparó esta falta de Dios que todo mundo, en todas las almas que han querido separarse de Dios, han decidido voltearle la cara a la voluntad, a este pan, a este alimento que solamente alimenta el alma. Jesús no quiere que se condenen las almas. Jesús quiere que vivan una vida en su voluntad, porque solamente es el pan de la voluntad divina la que hará que volvamos a Él. Entonces, hermanos, el alma tiene que tomar esta decisión. Por eso es necesaria la prueba. Jesús vivió una prueba en el desierto. Y cuando Él vive la prueba, es porque nosotros vamos a vivir esta prueba. Y la prueba que nos está dando ahora nuestro amado Dios es vencer al maligno mirando únicamente el pan de su divina voluntad. Hija mía, le dice, cierto que no hay seguridad sin una prueba, y cuando el alma resiste a la prueba, recibe la confirmación de mis designios, y todo lo que es de necesidad convierte para desarrollar el estado al cual es llamada por mí. Quien no es probado, se puede decir que no tiene ningún valor, ni ante Dios, ni ante los hombres, ni siquiera ante sí mismo. Dios no puede fiarse de un hombre sin la prueba. Él mismo, esto es, el hombre, no sabe qué fuerza tiene. Hermanos, esto es, si Jesús nos está permitiendo vivir este desierto, hagamos lo mismo que Él hizo. Llamar a todas las almas a unirnos, a vivir el pan eucarístico, pero sobre todo, tener la intención que tiene este pan eucarístico de fundirnos plenamente en el pan de la divina voluntad, que es un pan que nos llama a alimentarnos acto por acto.
Veamos qué tan importante es este pan de la divina voluntad. Y vamos viéndolo. Si todavía hay tiempo, esperemos que sí. Ya no. Bueno, me dicen que ya no. Muy bien. No importa. Vamos ya terminando. Y vamos dejando la segunda parte de este programa, donde hablaremos específicamente de la prueba y cómo esta prueba nos lleva a entender cómo pasar a vivir el día a día en el pan de la divina voluntad. Lo único que quiero decirles es que el pan al que nos quiere llevar Jesús es a entregarnos plenamente a Él. Es a entregarnos plenamente a vivir en su voluntad. Si ahora, hermanos, no podemos tomar el pan eucarístico, Jesús nos pide que tomemos y hagamos suyo el pan de entregarle cada día nuestros actos. No nos distraigamos con las cosas del mundo. Escuchemos a Jesús. Y quiero terminar con esta comunión espiritual o comunión de la vida de la divina voluntad, para tomar y hacer nuestro este acto divino en esta pequeño giro, pequeña oración de comunión de vida divina, para que no nos olvidemos de que es ahora, en este momento, donde Dios nos pide la entrega total de su voluntad. Comunión de la vida de la divina voluntad. Jesús, vida mía, fundida en tu divina voluntad, recorro todos los tabernáculos para tomar y hacer mía tu presencia real y verdadera en el santísimo sacramento del altar. Amarte por todos los que no te aman sobre todas las cosas y llevarles tus excesos de amor en el fruto del sacramento, que es formar tu misma vida. Con la potencia de tu fiat, enciendo en cada alma el deseo de recibirte sacramentalmente y unirse en cada acto de su vida a tu santísima, divinísima voluntad, a fin de que no sienta otra cosa que tu amor divino y los latidos ardientes y continuos de tu amor. Jesús, vida mía, entro en el recinto del fiat supremo, de tu divina voluntad, para nunca más salir de él, y encuentres en mi oración una comunión continua que forme el abrazo inseparable de tu Madre Santísima, de Luisa y el de todas las almas pasadas, presentes y futuras. Fiat, fiat, fiat. Bueno, hermanos, con esta pequeña oración divina me despido. Dándole gracias a Dios por este momento, se despide Carla Lombardi, y en un programa más de Vida de Cielo aquí en la Tierra, en Santa Teresita Radio, nos vemos, Dios mediante, el siguiente martes, abrazados en la divina voluntad. Y no olviden, hermanos, siempre estar teniendo la vista en Jesús, en su voluntad, que nada ni nadie nos aparte del pan divino, del pan constante, para alimentar a Jesús con nuestros actos y para ser alimentados de esta vida divina sin que nada nos distraiga. Gracias, hermanos, gracias a todos los que se conectaron, los que están escuchándonos en directo y a los que nos escucharán. Un abrazo a todos, Dios los bendiga.